La reclusión en México no está pensada con una perspectiva de género, ya que solo el 5% de la población penitenciaria son mujeres. Hoy, estas y sus hijos viven en penales mixtos en condiciones de sobrepoblación. Aunque generalmente la presencia de la mujer en la comisión de un delito es secundaria y resultado de su relación familiar o sentimental con un hombre autor de la infracción, los delitos contra la salud, secuestro, robo, lesiones, violencia intrafamiliar y portación de arma de fuego reservada a uso exclusivo del Ejército, la Armada o las Fuerzas Aéreas son las principales razones por las cuales una mujer pisa un centro de reclusión. Al ser encarceladas, las mujeres dejan de cumplir con las funciones asignadas a su género, por lo cual solo el 35% recibe visitas mensuales. Pero esto no las excluye de ser madres, ya que la edad promedio de encarcelación es entre los 25 y 45 años. Es decir, están en etapa fértil. Por lo tanto, algunas buscan ser madres o son violadas o simplemente llegan a la cárcel embarazadas. Hoy, en Mujeres 360, Madres en Prisión. ¿Qué pasa con estas mujeres que han cometido el error que las priva de la libertad y con sus hijos, cuyo único delito es haber nacido en la cárcel? Quédese con nosotros. Qué bueno que usted ya está con nosotros esta noche en Mujeres 360. Hoy con el tema Madres en Prisión. Se calcula que en todo México hay entre 377 y 550 niños que viven con sus madres en reclusorios de nuestro país. ¿Cuál es la realidad que viven? ¿Cómo es que llegan ahí? ¿Cuáles son sus posibilidades tanto para ellas como para ellos? ¿Cuál es el efecto que tiene en sus vidas esta situación y cuál es su futuro? Esto lo platicamos aquí en Mujeres 360. Me da muchísimo gusto que ustedes me acompañen a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Gloria Hernández. Ella es directora del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Muy bien, buenas noches. También nos acompaña Rodrigo García Hernández. Él es subdirector de Reinserta, organización de la sociedad civil. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias. Y también está con nosotros Ruth Villanueva. Ella es tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buenas noches. Gracias, Ruth, por estar con nosotros y los invito a que los conozcan un poco más. Gloria Hernández Gaona es directora del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Se especializó en liderazgo y supervisión directa en la administración de prisiones en la Academia de Capacitaciones de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Ha participado en diferentes foros sobre el sistema penitenciario en materia jurídica penal, ejecución de sanciones penales y en administración pública impartidos por diversas instituciones, entre ellas INAP, INACIPE, PJGDF. Recientemente, la Secretaría de Gobernación, a través de la Cámara Nacional de Seguridad, le otorgó un reconocimiento por la lealtad a México en el sistema penitenciario nacional. Ruth Villanueva Castilleja es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de México, especialista en sistemas penitenciarios y menores infractores y en prevención del delito y derechos humanos. Se ha desempeñado como subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito dentro de la PGR, así como titular de Política y Desarrollo Penitenciario dentro de la misma Procuraduría. Fue presidenta del Consejo de Menores y titular de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
También se ha desempeñado como directora de supervisión penitenciaria dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde actualmente es directora general de la Tercera Visitaduría. Rodrigo García Hernández es psicólogo social y especialista en estudios de género, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, criminólogo graduado en la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Sus líneas de investigación son mujeres privadas de la libertad, maternidades de prisión, delincuencia y criminalidad, feminismos. Actualmente es subdirector de investigación del área de mujeres y niños en prisión de la Fundación Reinserta AC. Es coordinador del proyecto Diagnóstico de la Maternidad en Prisión y de las circunstancias en que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en 11 centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de políticas públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes. Bien, pues hoy en Mujeres 360, Madres en Prisión, y vamos entrándole, como yo digo, de lleno al tema. Caray, ¿qué significa estar embarazada en una prisión? O sea, falta de la libertad. Gloria. Pues yo considero que es una emoción muy fuerte para la mujer, que por algunas circunstancias se ve enfrentada a una situación jurídica y es privada de su libertad. Uh-huh. Generalmente llegan ya embarazadas a los penales. Sí, aproximadamente un 80% de mujeres, de los niños que nacen dentro del centro femenil de Santa Marta Catitla, la mujer llega en estado de gravidez. Puede llegar pues iniciando un embarazo o puede llegar de 37, 38 semanas de embarazo. Ahora también se pueden embarazar allá adentro, ¿verdad? También. Es un derecho. Es un derecho que tiene. Ruth. Sí, efectivamente, esta es una situación que causa una problemática especial en la mujer. El embarazo es una etapa de la vida de la mujer muy especial, que de manera regular la mujer la vive en las mejores condiciones. Si está trabajando, hasta tiene un periodo de incapacidad ya cerca del alumbramiento. Debiera ser un momento feliz. Y debiera ser un momento feliz, y sin embargo se está enfrentando a toda una maquinaria por cualquier circunstancia que sea. Pero es una maquinaria en donde ella está sintiendo mermada todas las posibilidades de poder dar al bebé que viene en camino una vida como cualquier otro bebé. Porque no hay que olvidarnos que estos niños y estas niñas que nacen en prisión no han hecho nada y están en una prisión. Finalmente están en un ámbito de privación de la libertad en donde no es el ámbito ideal para ningún ser vivo, y ellos van a empezar ahí su vida por no sabemos cuánto tiempo. Entonces, esto es una situación que causa tristeza, que causa muchos sentimientos en la mujer, a veces hasta rechazo, negación, culpa. Tienen mucha culpa porque saben que sus hijos van a nacer en una prisión y después no saben a lo que se van a enfrentar. Entonces, verdaderamente sí son momentos muy difíciles para las mujeres que están privadas de su libertad. Ahora, ya lamentablemente la situación se dio así, ¿no? El bebé nace ahí, a ver, ¿cómo es el proceso? Pasan los meses del embarazo ahí, y en el momento en que van a nacer el bebé, ¿cuáles son las condiciones? ¿Hay las condiciones adecuadas? Sí las hay. En el centro femenil hay las condiciones. Contamos con una unidad médica que depende de la Secretaría de Salud, con ginecólogo, pediatra y varios especialistas que pudieran estar atentos en cualquier emergencia. La unidad médica, la Ciudad de México, la Secretaría de Salud tiene una red de atención médica, cuenta con una cantidad importante de hospitales de especialidades. En este caso, la mujer, si tiene que salir a dar a luz y su evolución del embarazo fue normal, natural, pues sale a un hospital adecuado, y si requiere una atención especializada, quizá mucho antes de que concluyan las 37 semanas, toda mujer ahí a las 37 semanas es trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, directamente a la Torre Médica Tepepan, para que esté vigilada por el ginecólogo especialmente o por el pediatra, dependiendo de la especialidad que requiriera. Y eso también. Hasta que nace el bebé.
Sí, Rodrigo. Y eso también debería de suceder en todas las cárceles. Es a O sea, lo no que iba. solamente en la Eso es Ciudad de una, México, porque Santa sino- Marta es un ejemplo, pero ¿qué Es un pasa a ejemplo. nivel... A nivel estatal? Claro. En los estados, pues dependiendo mucho de la cárcel, lo ideal es que salga la mujer de reclusión y se canalice a algún hospital cercano al centro penitenciario, como sucede en la Ciudad de México, porque al final de cuentas, el embarazarse, cuando una mujer se involucra en algún delito, lo que pierde es el derecho a la libertad, a la Claro. libertad de tránsito, pero no pierde ese derecho a ser madre. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, como debe de ser su derecho, debe de tener las condiciones, el sistema penitenciario, para poder cubrir ese derecho de las mujeres. Ok. Y una cuestión que es muy importante, y retomando los dos esquemas que se han presentado, ella no pierde su derecho a ser madre, pero tampoco el hijo tiene por qué perder ningún derecho, porque él no debería perder ningún derecho, no debe perder ningún derecho. Y la situación que está expresando aquí Gloria, es muy puntual de lo que sucede en la Ciudad de México, pero desgraciadamente no es lo que sucede en toda la República Mexicana. Entonces tenemos otras entidades que efectivamente tienen un buen esquema, pero en la mayoría de los casos no se tiene. De hecho, únicamente existen 15 centros femeniles únicamente para mujeres, todos los demás son mixtos. Entonces, desde ahí están las mujeres compartiendo todos los servicios y todos los espacios, y no tienen áreas, el ejemplo, yo me imagino que lo platicará también aquí Gloria en un momento, que tienen guarderías y que tienen espacios especiales para cuando ya nació el bebé, y en muchas entidades federativas Sí, se la cuenta realidad con es todo esto. diferente. La realidad es muy diferente y esto es algo grave. Ahora, es un egoísmo. A lo mejor aquí me meto en una cuestión cultural, pero bueno, quiero que ustedes me lo digan. Y social. Es un egoísmo por parte de la mujer, en un momento dado, si no llega embarazada, quererse embarazar aún estando recluida, porque por el simple derecho de ser madre, y luego, ¿qué no está pensando en un bebé? Sí, yo creo que No, por favor. sí, yo creo que esta situación de pensarlo como un egoísmo y generalizando es muy grave. Todas las generalizaciones son malas. No, lo y entiendo. no podríamos hablar de esto. No hay que olvidarnos, primero, que existen personas procesadas y sentenciadas. Ok. Y que este grupo de personas procesadas, en la gran mayoría, están esperando una sentencia en donde puedan obtener su libertad. Nadie está pensando que se va a quedar ahí mucho tiempo. Claro. Y esta situación que se da también de que ellas pueden ser también dos grupos, que ellas deseen tener un hijo ya con una sentencia, ya vamos haciendo más chico el grupo, o puede ser también que no queriendo estar embarazadas resultan embarazadas, que tengan un control de la natalidad, no hay ningún control que sea 100% seguro. Entonces, como son muchos esquemas, hay que visibilizar todos los esquemas y ante una realidad que es que ya nació un bebé o que la persona está embarazada, ver en qué sentido se puede trabajar para que en ningún caso haya una violación a los derechos humanos de la madre y del hijo o de la hija en su caso. ¿Qué pasa con el ambiente y las compañeras dentro del Yo penal? quiero decirte que yo tengo más de 4 años de directora en el Centro Femenil, no sé cómo, pero tengo más de 4 años ahí. Y durante estos 4 años no se ha presentado ningún evento de violencia por parte de ninguna otra interna que perjudique a algún menor, al contrario. Se suman, son coadyuvantes, son cariñosas y afortunadamente el gobierno de la Ciudad de México pues sí está preocupado por abrirles los espacios adecuados. Estamos terminando de remodelar las estancias que son dedicadas especialmente a las madres con los menores, para que tengan los espacios necesarios, la madre y la camita, o sea, la cama de la madre y la del menor, adecuadamente. Y aparte de eso, bueno, el CENDI, que es el Centro de Desarrollo Infantil, está certificado por la SEP. Nosotros trabajamos en el CENDI con una clave autorizada por la Secretaría de Educación Pública, y está pegada totalmente. Tenemos pedagogas especialistas en el manejo de los menores. Ahí desde los 45 días puede ingresar el menor, ya tiene cuidados dentro del CENDI. El horario que permanecen los niños ahí son de las 8:30 de la mañana a las 5 de la tarde. Como una guardería normal, digamos. Sí, afuera. ahí tienen primero, bueno, sus actividades escolares apegadas a un calendario, una política de la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo al nivel académico del niño, y posteriormente tienen muchas actividades extraescolares.
tienen yoga, ahora se les está motivando mucho en el manejo de los espacios, por ejemplo, de la tierra, están sembrando, están viendo cómo germina una semilla, están de alguna manera familiarizándose con la vida, claro. Descubriendo todo lo que puede dar, lo que da vida. Rodrigo. Yo creo que el caso de la Ciudad de México es como muy particular, uno porque está en la ciudad, porque hay muchas fundaciones que están apoyando por la administración de particularmente Santa Marta, que tiene un CENDI, que hay una biblioteca, que tiene las condiciones adecuadas, espacios adecuados para que los niños y las niñas puedan estar ahí, pero hay muchos centros penitenciarios en todo México en donde no hay esas condiciones. ¿Qué se encuentran ustedes, que están Rodrigo? En contacto con la violencia, que están presenciando, o sea, por ejemplo, la otra vez estábamos en un centro penitenciario y nos tocó un cateo, estando adentro en un penal donde hay niños que no tienen un área en específico, un dormitorio de maternidad para las mujeres que tienen hijos allá adentro, y que los niños están compartiendo estancias o celdas con otras mujeres que no tienen hijos, que se están drogando, que utilizan un lenguaje que no es adecuado, que están viendo conductas sexuales a lo mejor que no son idóneas para el desarrollo sexual de los menores. O sea, sí hay de centros a centros y de prisiones a prisiones para hablar de las condiciones en las que viven los menores dentro de las cárceles. Esto ha sido muy importante. Aquí, en ese sentido, y coincido absolutamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recientemente, el año pasado, emitió un informe para señalar qué sucede en toda la República Mexicana. Sí. Y así empezamos a ver qué sucede en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, hasta Zacatecas. Y sí, efectivamente encontramos esta situación que se da hasta en los propios centros en donde no hay una clasificación. Insisto, nada más hay 15 centros para mujeres. Aquí estamos hablando de un centro que es específico para mujeres. Sí, claro. Son 32 entidades federativas, 15 no las tienen. Es que decíamos además, Ruth, que ni siquiera hay un censo de cuántos niños, exacto, no sabemos cuántos niños hay. Nosotros en el informe sí sacamos el dato exacto, que eran 650 niños cuando fue en el informe. Okay. Y se dice cuántos hay en cada entidad, cuántos hay en cada centro. Este es un informe del año pasado. Sí. Y aquí es justo decirlo que hay una nueva ley. Esa nueva ley tuvo un grandísimo cambio porque anteriormente no había una edad tope para que los niños estuvieran dentro de las instituciones. Entonces, algunos estados lo tenían a los 6 meses, otros a los 2 años, otros a los 3 años, otros a los 6 años. La Ciudad de México lo tenía a los 6 años. Entonces, esto era un rango de edades muy amplio. Muy amplio. Sí, claro. Y ahorita con la nueva ley ya se fija hasta los 3 años, pero esta nueva ley tiene 1 año y da una vacatio de 2 años. Entonces, todavía hasta el año que entra, todavía estará esta posibilidad de que haya esta fluctuación de las edades, pero sí el hecho de que no se estuviera manejando con la realidad y con la importancia que se debe de manejar fue muy grave por muchos años en todas las prisiones. No, y ha tenido en la mayoría de las prisiones. Importantes consecuencias. Bueno, ¿y qué pasa con estos chiquitos a nivel social y psicológico al salir de los penales? Lo vemos después de una pausa aquí en Mujeres 360.